Buenos días, Santo Domingo. Buenos días, doctor Lafontaine. Usted desde el inicio Pero sí, yo quedé activo. impresionado con el currículum del doctor Julio Enrique Quesada, una persona joven, muy joven, y que ha hecho varios entrenamientos en el campo de la ginecología. Pero me refiero a la gran diversidad. Él es desde ginecólogo obstetra hasta hizo entrenamiento en cirugía láser y llega todo hasta hacer un entrenamiento en embarazo seguro y emergencia obstétrica. O sea, dentro del campo de la ginecología, de la ginecobstetricia, son campos muy diversos. Entonces la pregunta que yo le hice la voy a hacer así en público. Claro, Háblenos, adelante. doctor, un poco de De esto, por qué. cómo lo logró, cómo lo hizo. Bueno, Porque usted realmente, es, perdón, perdona, no se debe interrumpir, porque usted es un ejemplo para la juventud de este país. bueno, le agradezco el elogio. Básicamente, a mí siempre quise ofrecer un manejo completo a las pacientes, abarcando desde lo más simple a lo más complejo. Entonces, para mí la formación es fundamental. El conocimiento no tiene precio, el conocimiento es algo que amerita siempre, que tiene su peso. Y yo creo que hay que dedicarle tiempo también a la preparación. Todo siempre pensando en el bienestar de nuestras pacientes. Excelente, doctor. Y le agradecemos el que haya accedido a acompañarnos en el programa del día de hoy. Queremos motivar a la gente a que si usted tiene alguna pregunta de tema ginecológico, puede comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062. Y también usted puede ir a nuestro canal en YouTube Rumba FM, allí en el chat, dejar sus preguntas y aquí estamos al pendiente para poder darles respuesta. Doctor, entonces hoy el tema es métodos anticonceptivos. Un tema que parece simple, pero quizás no lo es tanto. Entonces, a manera de introducción, que usted pudiera explicar en qué consiste esto de los métodos anticonceptivos y cuáles son los distintos métodos que tiene la ciudadanía a la disposición para poder acceder a ellos. Muy bien, hoy en día existe una amplia gama de métodos anticonceptivos que van desde, yo diría, los métodos más simples, como los métodos de barrera, que es el preservativo. Y ahí nos introduciríamos un poquito en los métodos hormonales, que ya hay una amplia distribución a la fecha. Entonces, los anticonceptivos, vamos a empezar por lo más básico. Tenemos las píldoras anticonceptivas, las píldoras que se toman diariamente. Este es el método que asemeja más al funcionamiento normal del cuerpo, o sea, el método más fisiológico, diría yo. Es un método que yo recomiendo mucho, ¿por qué? Porque la paciente puede suspenderlas sin ninguna dificultad cuando ésta lo requiera. Si quiere quedar embarazada, puede suspenderlos. Entonces es un método bastante simple. Por ejemplo, tiene la característica de que si la paciente, por ejemplo, se le olvidan las cosas, es una persona muy ocupada, siempre les recomiendo que coloquen una alarma en su teléfono, preferiblemente antes de dormir, para recordarles que tienen que tomarse la pastilla diariamente. Pero es un método bastante útil. También tenemos las inyecciones, estas se pueden colocar mensualmente o cada 3 meses y también son bastante efectivas. En muchos casos, por ejemplo, las pacientes pueden referir de vez en cuando que pueden presentar un manchado. Este sería uno de los efectos secundarios de las inyecciones. Y puede presentarse también ausencia de menstruación, que en este caso sí a muchas pacientes les alegra saber este dato, porque interrumpir la menstruación desde ese punto de vista para algunas les favorece en su estilo de vida. Y es saludable eso, doctor. Bueno, realmente lo fisiológico es que la paciente menstrue todos los meses, pero ya desde este punto de vista no hay afectación, Ok. no hay afectación en el cuerpo. Okay. ¿En qué momento, doctor Julio Quesada, nosotros estamos hablando de que un método se considera anticonceptivo? Te tomas, por ejemplo, una pastilla, hoy te pones un condón para tener un acto sexual, utilizas la administración de una sustancia, de una inyección, en fin. ¿Cuál es la definición de método anticonceptivo?
Muy bien, buena pregunta. Realmente el método anticonceptivo, el concepto, es impedir la fecundación del óvulo y por ende la concepción del embarazo. Entonces, todo método que me lleve a una interrupción que evite el contacto del espermatozoide con el óvulo, ya sea impidiendo la ovulación o impidiendo directamente la entrada de los espermatozoides dentro del útero y por ende su paso a través de las trompas hasta llegar al óvulo, eso ya se conoce como método anticonceptivo. Entonces, ¿cuántos métodos nosotros hoy día disponemos para no permitir la concepción? Que no se encuentre ese espermatozoide y ese óvulo, porque de eso se trata la anticoncepción. O que no se genere, ¿verdad?, la producción, digamos, de la ovulación, Claro. ¿verdad? Por medio de pastillas, has dicho, por medio de inyección no se produce la ovulación. ¿Es correcto? Es correcto. Bien, es importante diferenciar. Los métodos anticonceptivos se van a catalogar en métodos de barrera, que estos no son los hormonales. Los métodos de barrera tenemos, por ejemplo, el preservativo, tenemos un capuchón que se puede colocar directamente en el fondo de la vagina a nivel del cérvix para impedir que el semen pueda penetrar a través del cuello uterino. Tenemos también las cremas espermicidas. Estas son unas cremas que se colocan en la vagina previo a las relaciones sexuales y su función va a ser crear un ambiente hostil dentro de la vagina que va a eliminar los espermatozoides. Estos son métodos de barrera. Ya los métodos hormonales, como mencioné, tenemos las pastillas anticonceptivas, tenemos las inyecciones, tenemos el dispositivo subdérmico que se conoce como implanón. Este es un dispositivo hormonal que se coloca debajo de la piel en el brazo de la paciente. ¿Se inyecta Bueno, o se inserta? se inserta, ¿Verdad? se inserta. Es una especie como de cápsula. Bueno, es un filamento realmente, compuesto por un polímero, un plástico, el cual va a liberar una carga hormonal diariamente, una liberación continua. Este dispositivo tiene una duración de 3 años en el cuerpo de la paciente, es imperceptible, no se puede notar que la paciente lo tiene colocado, solo su portadora sabe que lo tiene y es muy efectivo. También tenemos lo que serían los dispositivos intrauterinos. Estos se dividen en hormonales, como el dispositivo Mirena, que este puede tener una duración de hasta 7 años dentro del cuerpo. Y tiene el beneficio, por ejemplo, que también puede en cierta forma regularizar el ciclo menstrual en aquellas pacientes que presentan problemas o anomalías e incluso también puede ir más lejos. Se ha observado que algunas pacientes luego de 6 meses de su utilización presentan entonces ausencia del ciclo menstrual, o sea, no menstruan. El dispositivo intrauterino de cobre o té de cobre, este puede tener una duración de hasta 10 años. Este también se coloca dentro del útero, como su nombre lo indica, y es bastante efectivo. También un método que tenemos hoy en día es el NuvaRing. Como su nombre lo dice, es un anillo que se coloca dentro de la vagina. Este anillo puede verse en varias presentaciones. Tenemos una que tiene una duración aproximada de unas 5 semanas. Este se cambia mensualmente. ¿Cómo lo utilizamos? La paciente lo coloca dentro de su vagina durante aproximadamente, si la paciente quiere menstruar, quiere ver la menstruación, lo coloca por 3 semanas y luego ya en los últimos 7 días lo retira. Luego, pasados esos 7 días que la paciente menstrua, vuelve y se coloca un dispositivo nuevo, un anillo nuevo. También tenemos otro anillo que este tiene una duración de 1 año. Como este ya es más extenso, este incluso puede lavarse, la paciente puede retirarlo del cuerpo, lavarlo con agua tibia y recolocarlo dentro de su vagina. Y de igual forma puede retirarlo durante 7 días cada mes o puede dejarlo permanentemente dentro del cuerpo. Doctor, pero de todos los métodos que usted ha explicado, pareciese que es la mujer la responsable de cuidarse de un embarazo. ¿El único método entonces para el hombre es el condón o existe otro tipo de método para cuidarse el hombre de embarazar a una mujer? Bueno, actualmente está en fase de estudio, métodos ya yo diría hormonales para el hombre, todavía no están aprobados.
Sí, por ejemplo, para el hombre hay métodos un poquito más radicales, como es la vasectomía, que es un procedimiento ya quirúrgico. En el caso de la mujer, pudiéramos equipararlo con la salpingoclasia, o sea, Exacto. con la esterilización en la mujer. O Exactamente. sea, el hombre hay que dejarlo definitivamente estéril. Yo no sé si es la palabra correcta en ese caso. O sea, Sí, sí. la esterilización del hombre se produce por un medio quirúrgico, lo mismo que en la mujer existe ese método, Sí. que es la ligadura de las trompas. Correcto. ¿Ah? Pero definitivamente que este tema, el tema de anticonceptivos, es un tema que es de gran debate. Por ejemplo, la iglesia, los que somos cristianos, nuestras iglesias, sobre todo la iglesia católica, es, digamos que tajante en el tema de la oposición a la anticoncepción, o sea, a estos métodos anticonceptivos. Desde el punto de vista, digamos, de la salud reproductiva, no choca, doctor, digamos, los métodos de planificación, los métodos anticonceptivos con la naturaleza, digamos, del ser humano de reproducirse. Esos métodos anticonceptivos no entran en contradicción directamente con esto. ¿Qué piensa usted? ¿En contradicción con qué específicamente? Con la naturaleza de la reproducción humana. Ok. Bueno, realmente no, porque cada método tiene su forma de utilizarse y si existe alguna complicación per se, se pueden interrumpir o retirar, mejor dicho. O sea que yo diría que no. Realmente sí, como tú mencionaste, en nuestra sociedad existen algunos impases, yo diría, de tipos religiosos, por ejemplo, dependiendo de la religión, existen ciertas creencias. Hay religiones, por ejemplo, que lo único que aprueban es el método del ritmo, pero es un método que tiene una tasa de fallo bastante alta. ¿En qué consiste el método del ritmo? El método del ritmo básicamente consiste en analizar el moco cervical cuando la paciente está previa a la ovulación. El útero, a través del cuello uterino, a través del cervix, va a liberar lo que sería una mucosidad. Esta mucosidad tiene la función de facilitar la entrada de los espermatozoides dentro del útero y por ende se conlleve a la concepción del embarazo. O sea, es más fácil embarazarse con la presencia, ¿no?, de este moco. Sí, entonces muchas pacientes no presentan la salida del moco. Entonces el método del ritmo básicamente consiste en analizar cuando la paciente presenta la salida de esta mucosidad. ¿Cómo se analiza, doctor Julio Quesada? ¿Cómo la mujer puede analizar la presencia de ese moco previo a la ovulación? Básicamente, cuando la paciente presente la salida de dicha mucosidad, va a analizar la viscosidad que ésta tiene, la consistencia. Pero esa mucosidad cae en la ropa interior. Cae en la ropa interior, correcto. Esa es la manera, ¿no? Exactamente, cae directamente en la ropa Pero no interior. todas lo tienen. Muchas veces no puede presentarse. Entonces también toman la temperatura corporal, porque en muchos casos, cuando la paciente está previa a la ovulación, la temperatura corporal puede aumentar en cuanto a grados de temperatura. Puede aumentar de 1.5 o 2 grados, por ejemplo. Entonces también se toma la temperatura corporal y obviamente también se contabilizan los días del ciclo de la paciente. Pero es un método que tiene una tasa de fallo bastante alta y una efectividad de aproximadamente un 50 a un 60%, o sea que la tasa de fallo es de un 40% más. Yo no lo recomiendo y realmente las cosas hay que decirlas como son. Yo no voy a dar un dato erróneo y realmente es así en cuanto a este método. Entonces, adelante, Roberto. O sea, Julio, prácticamente centrado dentro de lo que iba a preguntar. Prácticamente hay una contradicción entre ciencia y religión. Sí. Hay una gran contradicción, pero la conducta es totalmente humana. Claro. Ahí se integran porque el ser humano es ciencia y el ser humano es religión. Claro. Entonces, ustedes prácticamente descartan a la hora de la primera consulta de una mujer que se vaya a hacer anticoncepción, el recomendar el método normal. El método normal, no, el natural, el método de ritmo. O
tratar de entrar en la vida de ella para ver, o de la pareja, porque es un tema de pareja, como señaló Liz, para tratar de ver cómo se regula esto y ellos puedan planificar la construcción de su familia. Tienen que intervenir necesariamente. Bueno, primero hay que, a la hora de decidir un método anticonceptivo, hay que evaluar la paciente. Y ya se va a elegir entonces el método que sea más acorde, porque cada caso es individual. Claro, siempre hay que respetar la opinión de los demás. Yo respeto, soy una persona que entiendo que cada quien tiene sus derechos, tiene sus deberes, y uno respeta siempre la opinión de la otra persona. Entonces, si una paciente no está de acuerdo con un método, bueno, elegimos el método que vaya más acorde a ella o el que en final ella tome la decisión de utilizar. Entonces, el involucramiento de la pareja en cuanto al método anticonceptivo es importante, es importante. Como me habían mencionado, a pesar de que el método está dirigido a la mujer más que todo, el hombre puede incorporarse, por ejemplo, incluso recordando la utilización en caso de las pastillas, por ejemplo. Y yo creo que sí, que la pareja debe también incorporarse a esto porque es algo de dos, no de uno. Doctor, cuando nosotros vemos que la mujer al día de hoy, el hombre al día de hoy, posterga el matrimonio, posterga la unión formal. De hecho, ya hoy día en el mundo entero, y la República Dominicana no es una excepción, pues la gente prefiere, muchos prefieren unirse. Novios, no, vivimos juntos, pero no están dispuestos a producir, digamos, un embarazo. No están en esa tesitura. Ese es un hecho. La mujer hoy día intenta prepararse más, estudiar y también verificar si realmente la persona con la que está viviendo, el hombre con la mujer que está viviendo, al margen de la posición particular y personal que cualquiera de nosotros puede tener dentro del aspecto ético, dentro del aspecto de su concepción religiosa, al margen de eso, una realidad que está en nuestra sociedad es eso. ¿Cuáles son las principales motivaciones que lleva a la pareja o a la mujer de manera individual a buscar un método anticonceptivo? Bueno, yo diría que son muchas. Una de ellas, como tú mencionaste, es que quiere tener una mayor preparación profesional, es lo primero. Y esa parte yo estoy totalmente de acuerdo. Si alguien quiere prepararse, yo diría que prepararse en materia de educación sobre todo, puede postergar un poco la llegada de los hijos. También muchas parejas quieren reorganizarse económicamente, esta es una parte también importante y responsable, de hecho también. Si usted no está preparado económicamente para tener hijos en este momento, lo ideal sería que postergue esta etapa de la vida y se prepare primero en el ámbito económico, porque es fundamental ya cuando uno toma la decisión de tener hijos, poder ofertarle todo lo que nuestros hijos necesitan y todo lo que van a necesitar. Entonces, yo diría que en el ámbito económico, en el ámbito también de educación, como te mencioné. En otros casos, por ejemplo, ya sí se ha visto parejas, por ejemplo, que quieren disfrutar la vida, quieren ya dejar la etapa de la maternidad para una etapa posterior, quieren viajar, quieren conocer, quieren disfrutar, eso también es válido. Que quieren tener un espacio de vida previo a la gran responsabilidad que significa ser padre y ser madre. Doctor Exactamente. Julio Quesada, ¿cuáles son las principales complicaciones que representan los métodos anticonceptivos? Usted ha hablado de los anticonceptivos orales, que son los de más amplia difusión, las pastillas, claro, que son diarias, no se puede fallar con ellas. Claro. Está los métodos que son implantados, como por ejemplo el caso del Norplan. Sí, correcto. ¿Verdad? ¿Cuáles son esas grandes complicaciones o las principales complicaciones que tienen estos métodos? Bueno, realmente yo no lo llamaría tanto complicaciones. Hoy en día, todavía a la fecha, no hay mucha evidencia científica de esas complicaciones per se.
Sí, cada paciente es individual, cada organismo es distinto y puede comportarse de una forma diferente durante la utilización de los anticonceptivos. Por ejemplo, antes de la utilización de métodos que contengan progesterona, sobre todo, como estamos ya utilizando estrógenos, progestinas, siempre es importante que la paciente se evalúe previo en la consulta, que se le evalúen los tiempos de coagulación, porque sí, por ejemplo, si hay alguna anomalía desde este punto de vista, pueden verse luego eventos tromboembólicos con la utilización de algún tipo de anticonceptivo. Entonces es importante primero una evaluación en este punto. También, por ejemplo, pacientes que tienen problemas hepáticos, problemas en el hígado, es fundamental también una evaluación previa antes de la utilización de los anticonceptivos. Sí se les ha relacionado, por ejemplo, con aumento de peso, pero esto es algo relativo también. Lo que más se ve es que, por ejemplo, los anticonceptivos hormonales van a influir en la distribución de la grasa corporal en el cuerpo de la mujer. Claro. Por ejemplo, va a haber un mayor depósito a nivel de los senos, a nivel de las caderas, a nivel de los glúteos. Eso sí puede verse. Eso es importante que usted lo mencione, porque justamente eso es una evidencia. Ahí Sí. no hay ningún tipo de controversia. Ahí No. realmente hay una evidencia muy marcada. Doctor, los anticonceptivos orales estaríamos hablando de más de 30 años, 40 años probablemente, se vienen asociando con la enfermedad vascular cerebral, con trombosis cerebral. Nos vamos a una pausa y nos gustaría saber su parecer al retorno de este dato que es demasiado fuerte, a la asociación de anticonceptivos orales y ataques cerebrales.